al país? Bienvenidos. Y hoy hablamos de las elecciones subnacionales, porque a pocos días de ingresar al penúltimo mes de este año, el Tribunal Supremo Electoral ha demandado a la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobar el proyecto de ley que garantiza la realización de las elecciones subnacionales con fecha. Esto tendría que suceder hasta el 15 de noviembre para que el tribunal pueda empezar su trabajo. Hoy hablamos del tema. ¿Estarán en riesgo? Y amigo Miriam, hoy arrancaremos hablando de las elecciones subnacionales. ¿Se realizarán? ¿Estarán en riesgo? Mira, te cuento que todavía no está siendo tratado en la Asamblea Legislativa, a pesar de que la norma ya la pasaron el 9 de octubre. Correcto, con la conminativa que hasta el 15 de noviembre pueda realizarse la aprobación, porque evidentemente el Tribunal Supremo Electoral tiene que cumplir plazos y fechas y un calendario para estas elecciones. Y ahora, ¿por qué se está llevando a cabo esta exigencia de que se apruebe esta norma? Porque en muchos departamentos no hay estatutos autonómicos. Son cinco, ¿sí? Cinco los departamentos donde faltan. Sí. ¿Tufi? Hola, Tufi. Hola, buenas noches, Luciana, Miriam. Evidentemente, la situación que va a enfrentar la próxima gestión, yo ya diría, es de muchas urgencias, porque esta semana ya acaba la gestión legislativa. El viernes es el último día y ya no va a dar para el tiempo, me refiero, para el tratamiento de la ley de convocatoria y además del tratamiento de la ley de elección de vocales, que es tan fundamental. Así que habrá poquísimo tiempo para el nuevo Parlamento que encamine estas dos leyes fundamentales entre tantas urgencias que tiene la nueva gestión legislativa. Reiteramos, este viernes ya concluye la gestión legislativa. Exactamente, estamos contra el tiempo. Una vez más, el Tribunal Supremo Electoral tendrá que acelerar de verdad el trabajo a desarrollarse si es que esto se aprueba en las fechas o días después. Y tendría que ser prácticamente una de las últimas tareas que realicen, ¿no? Viene la convocatoria, viene el llamado empadronamiento y luego se van. Correcto. En diciembre. Estaremos analizando este tema, pero permítame que también vamos a hablar de combustible, de abastecimiento, de la situación que atraviesa el país y claro, evidentemente esta ley que ya ha sido promulgada por el presidente Luis Arce. Para molestia de los choferes del transporte público, yo no entiendo por qué. Hay un pronunciamiento oficial, ¿cierto? Van a estar con nosotros esta noche. Trato de entender de verdad, porque finalmente a ellos no les tendría que afectar. La subvención no se levanta. Claro, para ellos tienen que esperar la gasolina que llega subvencionada. La que va a llegar con un precio internacional o precio de los importadores es para aquella persona que pueda pagarlo. No es para el transporte público, por eso no entiendo su molestia. Hoy vamos a conversar con ellos y estaremos atentos a cuáles son los razonamientos que le presentan al país para esta protesta que han tenido en estas últimas horas. Hablamos de esto y mucho más. Claro que es subnacionales. Hoy Bolivia habla de que la comisión que tiene justamente esta norma posterga el tratamiento del proyecto porque vocales del Tribunal Supremo Electoral no se habrían presentado a la sesión. Hoy Bolivia habla de... Le entregarán credenciales en Sucre. El Tribunal Supremo Electoral accede al pedido de Rodrigo y Lara para que este procedimiento, que también está dentro del acto protocolar, se realice en Sucre. Hoy Bolivia habla de trabajarán hasta el próximo viernes 31, es decir, hasta este fin de semana. Diputados y senadores cierran su trabajo legislativo. Hoy Bolivia habla de Rodrigo Paz viaja a Estados Unidos, lo acompaña su equipo económico. Hoy Bolivia habla de rechazan ley de libre importación. ¿Quiénes? Vean ustedes. Choferes del transporte público se declaran en emergencia. Hoy Bolivia habla de... Hoy Bolivia habla de... Le tengo consultas redes sociales y esto tiene que ver con la festividad de Todos Santos. Se debería trasladar el feriado de Todos Santos para el lunes, evidentemente. Sí, no, ¿qué dice la gente? Vamos a verlo a continuación. Por el sí, un rotundo 95% y un 5% de quienes participan en nuestras redes dice que no. Hablaremos también en breve del tema. Nosotros no podemos llevar adelante un proceso electoral en los departamentos que no hubieran aprobado sus estatutos autonómicos. Necesitamos de una norma legislativa que nos diga la cantidad de cargos que se va a elegir en Sucre, Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí. Esperemos que la convocatoria salga lo más antes posible, respetando la Constitución Política del Estado y la reglamentación que tienen que sacar. Este año tienen que salir las subnacionales y conjuntamente a esa convocatoria también tienen que salir la elección de los vocales del Tribunal Supremo Electoral y la elección de los vocales del Tribunal Electoral Departamental. Primeramente se tiene que realizar una ley y que ya está
de acuerdo a la información, está en un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, una vez que se tenga, recién el órgano electoral podría pronunciarse respecto a la convocatoria de las elecciones subnacionales. El 15 de noviembre ya tiene que emitirse la convocatoria a elecciones subnacionales. Bueno, hablemos de las elecciones subnacionales y de esta solicitud que ha realizado el Tribunal Supremo Electoral para la aprobación que se debe realizar en la Asamblea Legislativa. Permítame, antes de conversar con nuestros invitados en nuestro estudio, vamos a repasar la siguiente información que tiene que ver con lo siguiente. Elecciones subnacionales. Los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral se elegirán por 2/3 de la Asamblea Legislativa. Elegirán a 7 vocales, entre los que debe haber por lo menos 3 mujeres y 2 representantes indígenas. El 7º vocal será designado por el presidente del Estado. Los actuales vocales electorales fenecen en su mandato el 19 de diciembre. La ley de convocatoria de las elecciones subnacionales debe ser emitida a más tardar, bien lo decíamos, hasta el 15 de noviembre. Y en marzo del próximo año, Bolivia elegiría a más de 5.000 autoridades locales entre gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales. La línea de tiempo, a ver, que debería cumplirse, ¿verdad?, en esta situación electoral. El 15 de noviembre debería ser la emisión de la ley de convocatorias subnacionales. Exacto, y el 19 de diciembre los vocales electorales fenecen en su mandato, es decir, les quedaría muy poco tiempo para esto. Y deberían realizarse las elecciones subnacionales en el mes de marzo del próximo año. Estamos con don Fabián Yaxi, que es experto municipalista y ya hace algún tiempo había tratado de explicarnos, porque este es un tema un poco complicado. Bienvenido. Buenas es decir, noches. Hay departamentos que no tienen sus estatutos autonómicos. Por eso se está viendo esta posibilidad de que se apruebe una norma que todavía está durmiendo en una comisión. Así es. Buenas noches a usted, a Luciana. Bueno, ya lo decíamos en algún programa anterior. Hay cosas que no funcionaron pues en el país los últimos 20 años, lamentablemente. Se han hecho cosas a medida del partido hegemónico dominante y por eso también todas estas normas han sido postergando. Recordemos que el régimen electoral tiene que haber, y es una competencia compartida. Eso significa que tiene que haber un desarrollo legislativo a nivel subnacional que está pendiente. Desde que tenemos la Constitución ha habido, yo creo que una dejadez, pero ya no solamente de ese gobierno del MAS hegemónico que hizo las cosas atolondradas, pero también las entidades autónomas no se pusieron el chip de la autonomía. Hablar de autonomía es fácil, pero necesita acompañarse de un diseño institucional, y en el régimen electoral subnacional era pues la gran oportunidad de hacerlo, por ejemplo, para corregir las cosas que se han distorsionado en el tiempo. Primero, la Constitución, lo que ustedes han puesto en la pantalla. La manera de elegir a los 7 vocales está en la Constitución. Ahí no hay mucho que hacer, porque hay que modificar. Si quieres cambiar algo, por ejemplo, la elección del vocal que le corresponde al presidente, esa ha sido una decisión del MAS en su momento. Pero cualquier cosa... Que permítame aquí una consulta, Fabián. En este caso, sí podría ser ratificado Gustavo Ávila en ese puesto. Es el único, me parece. El único. Que podría continuar. Que podría hacerlo, claro, pero eso dependerá pues del presidente. Eso es poco probable que suceda. Si a mí me dan como presidente la facultad de designar un vocal, tendrá que ser alguien de absoluta confianza del presidente. Y ahí está la distorsión que inicia. Pero una otra mucho más terrible todavía, ocurre que el MAS en su momento aprobó la ley 018. Muy rápidamente, luego de aprobada la Constitución, sale la 018 del régimen electoral, de órgano electoral. ¿Qué es lo que dice esta ley? Le ha extendido ese derecho del presidente de designar un vocal nacional para designar un vocal departamental. Y eso ya es un exceso, porque en la Constitución no dice eso. En la Constitución lo único que dice es que las asambleas departamentales, es otra complicación ahora, las asambleas departamentales deben elegir 5 ternas para 5 vocales. Esas ternas tienen que ir a la Cámara de Diputados, que por 2/3 tiene que elegir de las ternas. Eso está en la Constitución, pero no dice en la Constitución que el presidente tiene que elegir. Eso dice en la ley 018. Por tanto, eso se puede cambiar. Con la actual mayoría
podrían cambiar eso porque parece un abuso que el presidente no solamente elija al vocal nacional, sino a un vocal en cada uno de los departamentos. Ahí está la complejidad de lo que va a suceder a fin de año. Tenemos un vacío, probablemente no tengamos órgano electoral y también hay que ver qué es lo que va a pasar en los tribunales departamentales electorales, porque también ahí va a haber la tendencia de renovarlos con este mecanismo que es complicado, ternas aquí, la Cámara de Diputados tiene que seleccionar además. Yo creo que lo máximo que podrán hacer es renovar los vocales nacionales, pero para eso no solo tiene que haber la convocatoria a elecciones ahora, que por este tema de los estatutos, que eso ya está demorado, pero bueno, se posesiona la próxima asamblea el 8 y en 7 días tendrían que aprobar la primera ley, la ley de convocatoria. Ahora, sin vocales no puede haber llamamiento a elecciones. Y eso, o sea, estaría realmente en duda de que se pueda realizar en marzo del próximo año. Ese es el peligro, obviamente, si no hay elecciones que se garanticen para renovar, porque también hay un plazo constitucional. Sí. Gobernadores y alcaldes vencen su gestión. Claro. Yo no estoy seguro si es 1 de junio o 1 de mayo, ahí la fecha habrá que verla, pero hay una fecha perentoria, igual que el presidente. El presidente tiene que irse el 9 de noviembre, pase lo que pase, o si no, ya es inconstitucional. Igual los alcaldes y gobernadores. Y claro, si hubiera un riesgo que el cronograma no da para llegar a marzo con la elección subnacional, va a tener que la Asamblea prorrogar el mandato de alcaldes y gobernadores. Ya se lo hizo, se acordarán ustedes, con el gobierno transitorio de la señora Yanine Áñez, ya se hizo esa modalidad, se prorrogaron a todos, ¿no? Eso es fácil cuando los partidos se ponen de acuerdo, pero eso sería muy penoso, además, que se postergue, porque claro, la legitimidad está pendiente, pero eso podría suceder y no creo que la Asamblea nueva, además de aprobar la ley de convocatoria, tiene que aprobar el reglamento de preselección, todo el procedimiento para seleccionar a los nuevos vocales. Tendrán el tiempo suficiente, tengo mis dudas, pero bueno, habrá que darle el beneficio de la duda a los nuevos asambleístas. Permítame, Fabián, que le vamos a trasladar también esta consulta respecto a si las elecciones subnacionales están en riesgo a Carlos Alarcón, diputado que está con nosotros. Nos acompaña de manera virtual. Diputado, buenas noches. ¿Qué dice? ¿En riesgo? Muy buenas noches, Luciana, Miriam. Un saludo para Fabián y toda la audiencia. Primero, unas precisiones porque se han dado datos incorrectos. A ver, la Constitución establece que el Tribunal Supremo Electoral está compuesto por 7 miembros, quienes duran en sus funciones 6 años sin posibilidad de reelección. No es correcto decir que el presidente podría reelegirlo al vocal hábil. Eso está prohibido para los 6 vocales por Constitución. También la Constitución dice que la Asamblea Legislativa Plurinacional, por 2/3 de votos de los miembros presentes, elegirá 6 de los miembros del órgano electoral plurinacional y que la presidenta o el presidente designa a uno de sus miembros. Lo que no está regulado directamente en la Constitución es que el presidente designe a un miembro de los tribunales departamentales electorales, pero sí está por Constitución que designa a un vocal del Tribunal Supremo Electoral. Hechas esas precisiones o aclaraciones, hay aquí 2 problemas, ¿no? En la asamblea de salida y en la asamblea de entrada. En la asamblea de salida, la ley de designación de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, hace 2 meses yo presenté una nota diciéndole al presidente de diputados que devuelva al Senado porque no se la aprobó con los 2/3 que exige una sentencia constitucional que precisa principios que ya están vigentes desde la Constitución del 2009, y también la metodología estaba cuestionada, especialmente por la senadora Cecilia Requena, porque era una metodología formalista, ritualista, que repite el error de lo que vivimos en la preselección de los candidatos a cargos judiciales. Entonces había que cambiar la metodología para priorizar la esencia sobre la forma. Eso quiere decir que simplificar los tiempos, simplificar los procedimientos, pero garantizar que verdaderos notables de confianza ciudadana en el conjunto del país puedan acceder al cargo más importante, que es vocal del Tribunal Supremo Electoral. Y obviamente dábamos el ejemplo de Ana María Romero de Campero. Ana María Romero de Campero creo que no tenía ni título formal de periodista, sino era una persona que tenía el periodismo en la práctica, pero que fue la más reconocida defensora del pueblo y que gozaba de una amplia
aceptación y consenso ciudadano. En cambio, en el requisito que han puesto en el Senado, en esta ley, para designar ex vocales, han puesto como si irías a elegir al director jurídico del Tribunal Supremo Electoral o al director informático. Entonces, si cambias y ajustas la metodología, podemos simplificar los tiempos, los procedimientos, para que pueda hacerlo esto en tiempos récord la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. Lo ideal hubiera sido que la actual apruebe la ley con 2/3 y que cambie la metodología, pero no les ha dado la gana de hacerlo, como tampoco les ha dado la gana de hacerlo el día de hoy en la Comisión de Constitución con la otra ley que tiene que ver con la convocatoria a las elecciones subnacionales. Si te la está presentando este Tribunal Supremo Electoral, que goza de la confianza de todos los ciudadanos en Bolivia, ¿cómo no apruebas sobre tablas, como se dice? El pretexto de que como no han venido los vocales a discutir con los parlamentarios de esa comisión esa ley, entonces han postergado el tratamiento para pasarlo a la próxima asamblea. Esos son pretextos pueriles, porque lo que están buscando es sembrar minas en el camino del nuevo gobierno y de la nueva asamblea, desportillar la legitimación de la nueva asamblea y del nuevo gobierno y generar escenarios críticos como los que estaba mencionando Fabián, de que esperemos no llegar a situaciones de prórroga de ninguna autoridad, porque con eso se nos cae, se nos desbarata la democracia y el Estado de Derecho. Entonces, el MAS sigue empeñado en estos sabotajes, tanto institucionales como económicos, y no pierden cuanta oportunidad se les presenta en esta asamblea de salida para seguir poniendo piedras en el camino. ¿Quieres responder algo, Fabián? Sí. Fabián, bueno, en relación a la situación de los cortos plazos que hay para, por ejemplo, designar nuevos vocales o elegirlos en el legislativo, hay quienes ya comenzaron aquí a plantear que dada la complejidad del proceso electoral subnacional, lo mejor sería que se prorroguen los vocales. ¿Qué piensa? Para mí es... Bueno, Tufi, muy buenas noches. Bueno, sería una pena, pues, ¿no? Que entremos a esa costumbre ya de que cuando no cumplen los gobernantes su trabajo, ahí se den maniobras de prorrogar mandatos. No hay peor error que aquello, ¿no? Ya lo hemos visto con los del Tribunal Constitucional, lo que eso significa. Coincido con Carlos en el sentido de que la ley 018 abusó con esta designación del presidente para vocales departamentales. Ojalá esto se corrija. Habrá que ver si el presidente electo, Rodrigo Paz, también se arroga este derecho que le da la ley 018 o se corrige, porque eso se podría modificar. Con la convocatoria a elecciones en la nueva asamblea pueden cambiar la ley, eso no se necesita gran mayoría para aquello, para reconducir, porque ahí sí tendríamos que impulsar mucho más las autonomías, por ejemplo, y yo cambiaría, y eso requiere de reforma constitucional. Es ocioso que las asambleas departamentales elijan ternas y luego la Cámara de Diputados seleccione de esas ternas. ¿Por qué no se avanza un poquito con las autonomías y que de una vez las asambleas departamentales sean las que elijan a todos los vocales? Porque así se puede generar poder y contrapoder para equilibrios de representación de los órganos electorales. Para eso, claro, habrá que hacer una reforma constitucional, pero son los cambios que el país está de alguna manera esperando, y ojalá que la nueva asamblea pueda prever cambios estructurales como de estos, por ejemplo, ajustar la Constitución, modificar la 018 para que el presidente solo se quede con la designación del vocal nacional, y evidentemente no pueden ser reelectos, pero sabemos que los abogados a veces se interpretan a su manera, ¿no? Porque claro, es un designado por el presidente, los otros son elegidos. Creo que la Constitución también ahí puede estar sujeto a interpretación, pero lo sano es que nadie se prorrogue y claro, que lleguemos nomás finalmente a la elección. Estamos suponiendo que a todos les interesa llegar a las elecciones subnacionales, porque eso tiene que ver además contra los contrapesos de una elección nacional. Mucha gente está esperando que con eso vamos a elegir a nuestros alcaldes, gobernadores, y eso va a generar también un contrapeso con el gobierno nacional. Así que yo espero, como a todos les interesa llegar a la elección subnacional, se pueda generar un acuerdo rápidamente en la próxima asamblea para tener no solamente la convocatoria a elecciones, sino la designación de los nuevos vocales nacionales. Permítame que vamos a complementar esta información mostrándole la siguiente producción que hemos preparado.
al año se vienen las elecciones subnacionales. ¿Por qué es importante esto? Bueno, yo creo que los bolivianos le hemos dado un mensaje a la gerontocracia de este país, que es la vieja política que se ha cansado de postularse a cuanta elección ha podido. Y esto implica de que en las encuestas preelectorales la gente quería cambio, quería renovación. Y creo que la gente, la población boliviana le ha dado un gran mensaje al sistema de partidos. Las elecciones subnacionales es la continuación de la renovación política que la gente ha pedido el 17 de agosto. Por eso las elecciones subnacionales van a representar también la configuración de nuevos rostros políticos. Estos nuevos rostros políticos que seguramente van a ser los conductores de diferentes municipios y gobernaciones que le van a dar renovación y aire fresco a la política boliviana. Se termina por afianzar la idea de que la izquierda no va a tener la cantidad de alcaldías que está manejando hasta ahora, o si incluso peligrará la posibilidad de poder ganar alguna gobernación. Ese bloque popular, ese mundo masista, estará puesto a evaluación en ese momento. 9 gobernaciones, 340 municipios en todo el país. Dependiendo de la cantidad de ciudadanos por región, eso va a determinar la cantidad de asambleístas departamentales y la cantidad de concejales municipales. Aproximadamente en todo el territorio nacional, más de 2.000 funcionarios podrían integrarse a los gobiernos subnacionales. Ese va a ser un momento importante también para ver cómo se consolida esa tendencia, si se termina por afianzar la idea de que la izquierda no va a tener la cantidad de alcaldías que está manejando hasta ahora, o si incluso peligrará la posibilidad de poder ganar alguna gobernación. Pero en todo caso, creo que los bolivianos estamos esperando de que haya un nuevo sistema político, con un nuevo sistema de partidos y con nuevos actores que le puedan dar una nueva dinámica a la política en Bolivia. Esta nueva configuración política después de las elecciones subnacionales también van a ser una configuración política de nuevas narrativas, de nuevos discursos, estos discursos de odio entre izquierda y derecha, entre Oriente y Occidente, que no se ha llevado el movimiento al socialismo, es decir, a una especie de polarización, tiene que eliminarse con el nuevo sujeto político y con los nuevos discursos de unidad que van a ser los discursos más fuertes con los cuales los nuevos alcaldes y los nuevos gobernadores van a enfrentar la elección subnacional. Diputado Alarcón, quiero preguntarle lo siguiente. Usted como legislador, ¿entiende por qué no se puede avanzar con las autonomías? Sí, el problema principal es que todavía la cultura autonómica no ha plasmado en el seno de las instituciones políticas y en el conjunto de la sociedad boliviana. Yo te doy un solo ejemplo que lo cuestionaba en la Asamblea. Por ejemplo, los feriados departamentales se los decreta con ley nacional y las asambleas departamentales y los gobernadores se hacen los desentendidos con ese tema. Yo decía, si mínimamente no puedes definir tu feriado departamental, entonces ¿de qué autonomía estamos hablando? Coincido plenamente con lo que plantea Fabián y yo lo he planteado para los jueces. Es decir, que las asambleas departamentales, sobre la base de un consejo de notables meritocrático que califique los méritos, no solamente designe a los vocales electorales, lo cual apoyo plenamente la idea de Fabián, sino que también designe de eternas propuestas por estos consejos meritocráticos a los jueces y fiscales de apelación departamentales y a los de instancia, para que por primera vez en Bolivia haya una verdadera autonomía y descentralización para los que más y mejor conocen a sus fiscales y sus jueces, que son las regiones y los departamentos, sean los que los designen y los destituyan por mal servicio en la calidad de justicia, por ejemplo. Entonces, temas tan básicos como estos, veo que se enfoca preeminentemente el tema de la autonomía en el tema de reparto de plata, de dinero y de recursos, lo que es esencial, porque sin eso no funciona la autonomía. Pero la autonomía no termina con eso, ese es el problema. Hay muchas cosas más allá
que tienen que ver con la institucionalidad democrática, como la que está hablando Fabián, que tiene que ver con el simbolismo histórico de cada departamento, como sus feriados, que es un ejemplo departamental, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver, no tiene nada que ver eso con el tema directamente económico, y muchas cosas más que las podrías resolver de manera fácil y sencilla rápidamente. Entonces está faltando ese impulso de cultura autonómica, tanto política como societaria, para que podamos dar avances rápidos y significativos. El tema de los vocales que dice Fabián, electorales que designa el presidente, yo estoy de acuerdo en que tendrían que ser directamente las asambleas departamentales y que el presidente, como dice la Constitución, hasta que no se cambie esa norma, que designa el vocal del Tribunal Supremo Electoral. Ahora ahí hay un experto que estaba comentando en algún evento de que si el tiempo es tan corto de la nueva Asamblea Legislativa que no te permita hacer, como manda la Constitución, un concurso público y competitivo de méritos, probablemente tenga que designar, hasta que haya el cambio a la Constitución, el presidente, ¿no?, a un vocal del nacional y departamental para garantizar las subnacionales como el mal menor, porque si no tienes subnacionales se cae el orden democrático y el orden constitucional y el sistema democrático. Los analistas tienen razón, pero no es un tema solo de viabilizar renovación política. Si no hay elecciones subnacionales, se cae todo el orden constitucional y se derrumba el sistema democrático, más allá de que los ciudadanos elijan a los viejos, a los no tan viejos o a los nuevos. No es solo un tema de renovación política, es un tema básico de sobrevivencia del Estado. Y vamos a tener que adoptar, ojalá no lleguemos a ese extremo, no creo que sea necesario llegar a ese extremo. Si cambiamos la metodología en la nueva asamblea, podemos en el lapso de menos de un mes lograr designar a los 6 vocales del Tribunal Supremo Electoral y el presidente designará al suyo. Pero esperemos llegar a este término en buenas condiciones. Se necesitan 2/3. Todo el mundo ha asumido y ha afirmado que le vamos a dar 2/3 al país, no solo al gobierno, para resolver estos temas básicos de la democracia. Ahora, del dicho al hecho, todavía hay un trecho. Veremos qué fuerza política cumple con ese compromiso a partir del 9 de noviembre. O sea, bueno, es domingo, digamos, a partir del 10. Del lunes 10 ya tenemos que en esa semana resolver este tema crítico, las 2 leyes que tienen que ver con el sistema electoral. Diputado Alarcón, le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche. De seguro este será un tema del cual tendremos que seguir hablando, viendo por supuesto a detalle el trabajo que se pueda desarrollar en la Asamblea Legislativa. Fabián, de igual manera, muchísimas gracias. A ustedes, pues, muy buena noche. Gracias. Coyuntura en nuestro país, la aprobación de esta ley ya en la Asamblea Legislativa y claro, la promulgación que se ha registrado en las últimas horas de ayer por parte del presidente Luis Arce. Le estoy hablando, esta ley que por 90 días va a permitir la libre importación de combustible. Miriam, han habido repercusiones prácticamente de manera inmediata. Exactamente, y estamos con don Limber Tancara, que es dirigente de los choferes. Muy buenas noches, ¿cómo está, don Limber? Trate de hacernos entender por qué están en contra de esta promulgación de la ley. Bueno, muy buenas noches, un saludo cordial a toda nuestra patria querida. Bueno, miren, nosotros como dirigentes nos basamos orgánicamente a lo que nuestros compañeros de base indican. Si bien hace 2 semanas se ha presentado este proyecto de ley, nosotros en su momento hemos observado, porque no se sabía a qué precios iba a ser el que se iba a distribuir dentro del territorio nacional. Si bien la Asamblea Legislativa ya ha aprobado en grande, y obviamente el presidente del Estado el día de ayer ya lo ha ratificado promulgándolo, y obviamente nosotros tenemos la susceptibilidad. Particularmente nosotros hemos vivido 2 ensayos muy agresivos que hemos pasado como sector del autotransporte. Me refiero que en su momento han hecho ese experimento con la gasolina premium y ultra premium. Supuestamente el que quiera consumir va a comprar a un precio más elevado, pero a nosotros nos han indicado en su momento de que no había la gasolina especial, no había el diésel oil, y a la fuerza hemos tenido que comprar la premium y ultra premium a un precio más elevado. Entonces, viendo y analizando lo que dice la ley 1657 que se ha promulgado el día de ayer a sugerencia y propuesta de los cívicos de Santa Cruz, nosotros hemos visto mucha consistencia, vamos a ser sinceros, pero hay una susceptibilidad en una parte donde dice: cuando el Estado mediante IPFB no pueda garantizar el 100% de hidrocarburos en territorio nacional,
los surtidores van a poder comprar de una manera directa mediante estas empresas importadoras, pero no se dice el precio. Particularmente ahí nos lleva a ver a que nosotros vamos a comprar una gasolina a precio internacional y no así a una gasolina con subvención. A ver, don Limber, hay que ser muy claros en esto. La susceptibilidad que usted me dice es el tema precio, pero el gobierno ha garantizado la subvención, ¿verdad? Que está teniendo problemas y desde hace meses para poder abastecer el 100% del consumo en nuestro país. Eso viene desde hace meses y se lo reitero. Lo que se va a hacer con esta ley es darle una opción más al consumidor para que el que pueda compre a ese precio, evidentemente, pero la subvención no se va a levantar. Nosotros entendemos que la salida alterna es muy importante para tener un proveedor más. Entendemos esa situación. ¿Qué es lo que no entendemos y observamos? Si bien líricamente el gobierno ha indicado que ha garantizado, sabemos que no ha garantizado. Pero eso nosotros, viene de hace meses, ¿verdad? obviamente, hace un año atrás nosotros hemos visto en materia, en real, estando en los surtidores, estando en ANH, en IPFB, en la planta, de que el gobierno no ha podido garantizar el 100%. Inclusive ha habido etapas, semanas donde se ha garantizado ni el 50%, porque los surtidores que tenían que tener 24.000 litros simplemente tenían 10.000, menos del 50%. Ahora, don Limber, estamos a punto de cambiar de gobierno. Estamos a 11 días del cambio de gobierno y este nuevo gobierno se ha comprometido a traer la gasolina subvencionada para todos ustedes a partir del 9 de noviembre. Es decir, esta ley que se ha ido promulgada el día de ayer, ¿se va a poner en ejecución de inmediato? Tampoco va a ser, pero tampoco va a ser para ustedes esa gasolina, porque la subvencionada es la que es para ustedes. Miren, nosotros nos enfrascamos en esto. Si bien el actual presidente electo ha garantizado que una vez se la suma el gobierno al día siguiente no va a haber fila, nosotros dudamos. Porque este problema no es un problema de un momento, es un problema estructural de hace años atrás. Pero, ¿me entiende? Pero tampoco creo que es conveniente como para decir que va a haber gasolinazo. Bueno, nosotros lo vemos de esa manera. ¿Por qué? Porque dice la normativa claramente, no lo digo yo, lo dice la normativa. En el caso, dice, específicamente, de que no pueda el gobierno garantizar el 100%, todo transportista o aquella persona que tiene su movilidad va a tener que comprar esta gasolina que está siendo importada de una manera directa. Pero ese no es un problema de la ley, ese es un problema de la subvención y de la operatividad que le pueda dar el gobierno la subvención. Mire, yo me voy a este ejemplo. Ayer compro pollo a 24 bolivianos el kilo, hoy día está 23, mañana puede estar 18. Es un precio que es mediante la producción. Nosotros sabemos que la gasolina a precio internacional es relativo, un día sube, un día baja. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros como transportistas nos sujetamos al precio internacional o a esta situación si es que no hubiera, el gobierno estuviera garantizando el 100% de la subvención. Compramos de este lado, ¿qué va a hacer del pasaje? ¿Me entiende? Entonces, pero no tendría por qué subir porque ustedes van a recibir la gasolina subvencionada. Es decir, no estoy entendiendo la relación que usted está explicando. ¿Qué tal si el gobierno no garantiza el 100% de hidrocarburos subvencionado? Está garantizando. Hasta el momento, ustedes el están gobierno poniendo actual, ya un bloque en medio como que si fuera a pasar que no va a garantizar. La experiencia que tenemos, porque muchas veces IPFB, ANH, el mismo presidente nos ha indicado que va a haber la garantía y no ha habido. Nosotros estamos con la duda, si bien es otro gobierno, va a entrar con otra política financiera, con otra política hidrocarburífera, existe la duda. Ahora, si el actual presidente electo va a garantizar, obviamente nosotros vamos a estar callados, vamos a estar trabajando de una manera regular, sin perjuicio, pero si es que hay el problema, no se puede satisfacer al gran conglomerado del autotransporte a nivel nacional, ahí existe el problema. Si bien esta ley es transitoria simplemente para unos 90 días, entendemos, nosotros no vamos a satanizar esa situación. Nosotros nos estamos yendo al extremo, donde probablemente, si es que no se garantice, ¿qué va a pasar? Particularmente yo saludo que en algún momento el actual presidente electo dijo, ¿no ve? Una vez me posicioné, al día siguiente ya no va a haber filas. ¿Qué tal si no ocurre eso? Está ahí la duda por parte del sector del autotransporte y queremos ser sinceros ante la opinión pública y ante todos. ¿Por qué? Porque hemos vivido un año catastrófico y obviamente eso hace que estemos susceptibles como sector del autotransporte. Para darle paso a nuestra entrevista en Santa Cruz y para poder escuchar, quiero quedarme con la idea clara. Me dice, ¿estamos susceptibles o están en contra de la ley? Porque algunos de sus dirigentes han dicho que sí están en contra de la ley. Bueno, estamos susceptibles por ese hecho de que no se garantice el 100% de la subvención. Pero no están en contra de la ley. Si eso pasa, obviamente tendría que esta ley abrogarse de alguna manera. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque estaría aperturando algo como en su momento hemos vivido. Pero permitiría al resto de la población a tener gasolina.
Ya lo han dicho, no hay peor gasolina que aquella que no existe, ¿no es cierto? Finalmente la población ya ha asumido ese reto de tener que pagar al precio que tengan que traer, pero evidentemente sí ha quedado claro que para ustedes va a haber la gasolina subvencionada. Algo pequeño, por ejemplo, hay el decreto supremo 5218 de 4 de septiembre del año pasado, donde también da una alternativa de importación. Por ejemplo, yo he visto aquella vez que he estado en Santa Cruz, dos empresas muy grandes, Empacar y la otra empresa Interpetrol, que venden diésel a precio de 14 bolivianos el litro. Para nosotros como choferes, si es que no quiero hacer fila, ir allá a comprar, es inalcanzable porque no voy a tener el recurso para poder comprar. Claro. La susceptibilidad es eso. Si bien existe alguna factibilidad para tener un mercado más para poder comprar, la situación está en la duda que nosotros tenemos en el gobierno, ya sea el que está saliendo y el que está entrando. Es por eso que particularmente nosotros como dirigentes, más allá de hacer una mirada hacia más adelante, tenemos también que respetar a nuestros compañeros de base que se han declarado en estado de emergencia. Permítanos que estamos en Santa Cruz también con Tufi y con invitados. Adelante, Tufi, hablamos del mismo tema. Sí, exactamente. Estamos con el vicepresidente cívico, Agustín Zambrana, vicepresidente cívico que estuvo ayer en La Paz viendo la promulgación. Agustín, dice el dirigente de los choferes que están susceptibles por un punto. El hecho de que una vez no garantice el gobierno el 100%, se pueda dar un alza de precios y no hay establecido el precio. ¿Hay razones para esta susceptibilidad o no? Querido Tufi, ¿cómo estás? Muy buenas noches a vos, a todos los que están en La Paz, a todo el país. Primero, saludarlo al dirigente Táncara. Me agrada ver su comportamiento, que es un comportamiento pacífico, en buena onda, y tratar de buscar comentarios, obviamente, dentro de lo que corresponde cada uno en su sector. Porque hoy día en la tarde yo escuché el dirigente Tarqui amenazando y diciendo de que me hubiese sacado a patadas de su sede sindical si es que él hubiese estado ahí. Bueno, esa agresividad creo que queda de más. Nosotros como Comité Pro Santa Cruz estamos buscando los mejores días para nuestra gente que hoy día no los tenemos. Respondiendo a tu pregunta, querido Tufi, evidentemente esta es una opción más. Es una ley que no es de obligatoria cumplimiento en el sentido de que si vos no querés comprar combustible importado alternativo, no tenés que hacerlo. Es una ley, como lo digo, 90 días y es una ley que trae muchos beneficios, como ser cabalmente de que impuestos no tengan que ser cobrados como tal, y otro que es más, y te lo digo, hoy día de Riberalta nos han dicho que ha bajado el precio del litro negro, de 15 bolivianos ha bajado a 12.50, y hoy día él, que es el enemigo de toda esta historia, se llama mercado negro, porque lamentablemente la política de carburantes a nivel país que hizo YPFB, que es un desastre de parte de los socialistas, con esta subvención que es mentirosa y que hay que verla en lupa y en detalle, mucho de ese combustible se va al contrabando, se va a los mercados negros, y eso es lo que está inflacionando este país. Y hay que hablar con sinceridad y franqueza al país y a sincerar la subvención. ¿Qué está pasando? Y ojalá que el gobierno entrante hable con sinceridad sobre la subvención. No estamos diciendo que esta debe ser eliminada, pero desde el Comité Pro Santa Cruz vamos a pedir que se vea con suma urgencia dónde se está yendo el combustible de la subvención, porque hoy día nos han dicho que 50% del combustible de la subvención hace años no está llegando a los vehículos de los bolivianos, ni al transporte de los señores dirigentes que están ahí, ni a muchos lugares. Mucho se va al contrabando y a los mercados negros, querido Tufi. Ahora, Agustín, hoy escuchaba decir de que ya hay un decreto de importación, de libre importación, y no hubo muchos interesados, sino más bien no fue masiva la importación. Ahora, esta ley, ¿qué de distinto es a ese decreto que permite la importación libre? Primero, vos lo has dicho, es un decreto que estaba desfasado en dos sentidos. La burocracia que establece cerca de 80 requisitos para poder hacer un trámite de 5 meses para poder importar combustible. Por eso es de que no se viabilizó rápidamente. Y además que tiene un impuesto gravado que hace que suba cerca del 20% el valor de este precio de combustible diferenciado. Con la ley que se ha promulgado el día de ayer, cabalmente se elimina la burocracia a simplemente 5 pasos, se eliminan los periodos largos extensivos de aprobaciones a 2 días, 48 horas, y finalmente se bajan los impuestos, que es del 16% más los costos financieros. Estamos hablando alrededor del 20% del valor del combustible internacional. Pero repito, Tufi, es por 90 días, repito, Tufi, a todo el país,
Es una ley no obligatoria. Si usted no quiere comprarla, no la compre y puede acceder al subvencionado si es que hay, cuando haya. Hoy día, solamente el 20% del combustible subvencionado de gasolina está llegando al país. El resto no existe, no hay. Peor aún que no hay nadie en YPFB que atienda las llamadas en este momento. Ahora, expresaba el presidente Arce una duda sobre la logística, que no habría la logística para permitir esa venta directa de los importadores a los productores o a quien quiera comprarlo. Lo que pasa, Tufi, es que los descubrimos ya cuál era el negocio. Bot Trading, más todos los intermediarios, más todos los traders que hay entre medio, ganaban muy buena plata e incrementaban el valor de la cadena de costos dentro de esta. Hoy va a ser directo. Un importador directamente va a traer combustible de alguien de lo que está fuera del país. Va a ser una línea directa y con ello vas a abaratar los bot trading, los hijos de Arce, todos los que han estado merodeando la política y otros que han estado haciendo negocio con el combustible que hoy día pagamos los bolivianos. Ya expresaba el dirigente Tancara, que está en este momento en el estudio, su temor nuevamente. ¿Qué le puede decir el Comité Pro Santa Cruz, que ha generado este proyecto de ley en relación a esta susceptibilidad de que esto se pueda convertir en un gasolinazo? Primero que es válido lo que dice el dirigente Tancara, porque el dirigente Tancara, más que estar en contra del Comité Pro Santa Cruz, está hablando de la desconfianza que tiene ante la clase política, que permanentemente nos mienten. Yo, a lo mismo que el dirigente Tancara, pienso lo mismo. Van a fallar los políticos en su promesa de decirnos va a haber combustible normal y corriente, porque así nos han acostumbrado. Al mismo tiempo, al dirigente Tancara decirle, por ese mismo tema, démosle alguna opción para que otros que no puedan acceder cabalmente a un combustible subvencionado, ya sea por tiempo, ya sea por colas, etcétera, pueda tener la opción de tener un combustible diferenciado. Bueno, volvemos a La Paz, donde está el dirigente Tancara. ¿Qué dice lo que acaba de escuchar, dirigente? Bueno, nosotros particularmente entendemos, hemos revisado la normativa, pero hay, como le dije, la susceptibilidad en el aspecto, por ejemplo, de distribución interno dentro del territorio nacional. La forma de la compra de los surtidores directamente del importador. ¿Cuál va a ser la forma? Particularmente algún momento cuando había déficit en la distribución del combustible dentro del departamento de La Paz, ya sea en el área urbana interprovincial, hemos sacado un cronograma de trabajo. Ciertos surtidores van a vender al sector del autotransporte, ciertos surtidores a los productores. En este caso, imagínese, como yo le digo, bajo mi susceptibilidad, el gobierno no garantiza el 100%, vamos a estar obligados a comprar de esta gasolina. ¿Dónde lo vamos a conseguir? ¿Cuál va a ser la forma? Entonces, ahí está para nosotros se podría decir, aumentar el costo que nosotros tenemos de operabilidad como sector del autotransporte. Particularmente, Limber Tancara representa a un sector popular, a un sector del autotransporte a cuenta propia que genera 80 a 100, 150 bolivianos diarios. Es por eso la preocupación donde nos dicen, si no compramos la gasolina a 3.74 o la especial o la diésel oil a 3.72, nosotros entramos en quiebra o vamos a tenernos que hacer pagar, por así decirlo, con la población usuaria, que vamos a tener que incrementar el pasaje en el ámbito urbano, interprovincial, interdepartamental. Pero esa susceptibilidad debería aclararla el gobierno. ¿Les han dicho algo? Bueno, nosotros hemos mandado una nota al presidente electo, no tenemos respuesta porque particularmente desde el primer momento que dijo vamos a garantizar en su totalidad la gasolina. Pero aún tenemos presidente en el país, ¿verdad? Obviamente. Y hay un gobierno vigente. Mire, voy a ser sincero, si bien hace unas 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, cuando hemos debatido mucho sobre la calidad de hidrocarburos, aún las autoridades respondían. A la fecha no sabemos si existen autoridades. No hay autoridad, no responden y Señor particularmente Santana, parece que han denunciado muchos de ellos. A ver, escuche por favor. Limber, entiendo tu visión y todos la compartimos. Todos estamos haciendo filas interminables por todo el país. Eso sí, hoy día, Limber, estás perdiendo más dinero cabalmente haciendo filas de 4 o 5 días, al menos que me digas que tengas algún privilegio para poder cargar antes que todos nosotros los ciudadanos bolivianos. No creo, por lo que te veo, que sos un buen tipo. Pero a lo que voy, hoy día la realidad es que no hay combustible. Hoy día la realidad es que el gobierno no está cumpliendo. Hoy día la realidad también es de que ustedes han estado muy estrechos con el gobierno en los últimos años y han podido ayudar a evitar esta situación. Entonces, hoy día tenemos que sincerarnos, Limber. Nosotros estamos trabajando para los sectores del bien común de todo un país.
que hoy día requieren una opción más por 90 días para salir de una crisis, de una emergencia. No estamos velando por un sector. Entiendo que vos tenés que velar por tu sector específicamente, pero el Comité Pro Santa Cruz está velando por el completo del país, que hoy día tenés gente que está haciendo filas por 5 días. Hoy día tenés la inflación de la canasta básica familiar que se ha subido porque el combustible y el litro negro está arriba de los 15 bolivianos. ¿Cómo vamos a parar eso, Limber? Todos tenemos que ponernos a trabajar en esto. Por eso este señor Tarqui, que me dice que me va a sacar a patadas, todo irrespetuoso, porque tuvimos una muy buena reunión con Lucio Gómez, nos abrazamos, nos pedimos disculpas por algunos improperios que tuvimos durante los días, pero ahí es donde se tienen que buscar las mesas de solución. No cobardemente de amenazar a patadas a alguien que no está, ¿me entendés? Pero bueno, eso lo vamos a apartar. Fuera de eso, Limber, hablemos, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Hoy día nosotros del Comité Pro Santa Cruz hemos traído una solución para el país. Sabemos que no es una ley perfecta, sabemos que no es una ley definitiva, pero es algo que va por lo menos permitir que vayamos a tener por lo menos la expectativa de decir, ¿saben qué? No puedo hacer cola 10 días porque tengo que llevar pasajeros, tengo que traer mercancías y comercio, tengo que llevar productos de las provincias, tengo que llevar combustibles a las poblaciones más alejadas del país. ¿Cómo vas a poder solventar todo esto? Tenemos que buscar una forma y esta es una opción. Sí, Limber, ¿es más caro? Sí, pero echémosela a los que realmente ocasionaron esto. No a nosotros los cívicos, no a nosotros los que estamos buscando soluciones. Échensela pues donde arce, vayan a la Casa del Pueblo, vayan ahí a Plaza Murillo y exíjanle que dé la cara y traiga el combustible. Pero no se tiren contra nosotros a los que estamos tratando de buscar una solución, querido Limber. Miren, bueno, no, particularmente está bien. Nosotros no objetamos la situación. Inclusive algún momento cuando hemos hecho un foro del autotransporte dentro del Departamento de La Paz, con todas las modalidades, provincias, área urbana, transporte pesado, nosotros habíamos planteado algo muy importante y lo vamos a hacer nuevamente al gobierno que va a asumir este 8 de noviembre. Miren, aparte de la solución de generar diferentes decretos supremos que obviamente no ha tenido la fuerza o la legitimidad correspondiente, puede ser una ley, evidentemente como una salida alterna, pero más allá, como hemos visto, es temporal, no va a dar una solución de aquí a más de allá de los 90 días, claro, capaz temporalmente va a solucionar. Y es una opción más además. Y nosotros, particularmente como sector, hemos hecho un estudio muy importante relacionado al cambio de matriz energética generacional del autotransporte. Si bien cada departamento es diferente, cada municipio es diferente, hablando con datos del INE que tenemos dentro del municipio de La Paz, hablando del GNB, que es una salida alterna para nosotros, para minimizar el costo de operación, simplemente en La Paz un 32% trabaja con GNB, hablando del Departamento de La Paz, y más del 70%, pero estamos trabajando todavía con gasolina por la topografía. Entonces, más allá de poder ver esta situación, poder coordinar con esos entes cívicos, no simplemente de Cochabamba, de todo el país, buscar una alternativa para este cambio generacional, no simplemente para el transporte público, sino también para el transporte particular. Mucho más bueno, le agradecemos mucho, don Limber, por habernos acompañado, atentos a este tema. Gracias también a don Agustín Zambrana por estar presente en los estudios de Aquí en Vivo Santa Cruz. Diseños modernos, cortes impecables y telas frescas. Nuestros trajes te ofrecen la elegancia y el estilo que te hacen destacar en cualquier evento. Almanza viste confianza, viste distinción, disponible en todas sus sucursales y a nivel nacional. Almanza. Aquí en Vivo, Miriam, y vamos a hablar de un encuentro internacional de mujeres. Eso en breve, pero antes, por favor, vamos a recordar lo que anoche dijo el presidente electo, que estuvo con nosotros justamente visitándonos aquí en Vivo, y hemos tenido una entrevista larguísima de 1 hora y media, ¿no es cierto, Luciana?, donde hemos hablado de diversos temas. Por ejemplo, familia, hemos hablado de economía, hemos hablado evidentemente incluso hasta de su gabinete. Son muchos los temas que abordamos. Vamos y también de quienes podrían visitar nuestro país justamente para el día de la transmisión de mando. Habló de Nayib Bukele. Hablé con él, primera vez, una relación, me sorprendió por teléfono. ¿Él le llamó? Sí. Una persona muy franca, muy directa. ¿Qué le dijo Bukele, Rodrigo? No, quiere venir, va a venir. ¿Cuántos minutos habló? ¿Mucho? Sí, es una persona muy simpática, muy franca, muy directa. Y tengo entendido, asumo que va a haber una representación muy importante en El Salvador. Así que, pero quiere venir, me dijo quiero ir y le dije, ayúdame con las cárceles, que vamos a tener que hacer muchas acá.
Y tengo entendido porque, miren, en Bolivia nos han secuestrado un partido secuestró a través de un gobierno el Estado. Y ponen fechas en sus elecciones, y si venía Venezuela o venía Nicaragua, ya con eso estábamos resueltos. En Bolivia vinieron 2 presidentes. Y la agenda de las elecciones bolivianas no está en la agenda mundial. En breve vamos a tener más de estas declaraciones vertidas. Bueno, tenemos que volver a hablar acerca de la entrevista que anoche ha concedido aquí en vivo el presidente electo Rodrigo Paz. Y esta vez referencia de manera específica a su hija, a Catalina, que la hemos visto en varios momentos durante la campaña. Esto dijo. ¿Cuál ha sido el rol de Catalina en esta campaña? Bueno, ella es solo tiene 23 años, pero tiene una madurez extraordinaria. Yo debo sentirme orgulloso de mis 4 hijos. ¿Catalina le ayudaba a producir videos para redes, a darle algún asesoramiento en estrategia o qué? Catalina entra Catalina ha hecho un gran sacrificio, una chica que sale profesional, con trabajo, en un nivel muy alto, y toma una determinación de dejar su inicio laboral, que yo le dije, no lo hagas, seguí en lo tuyo, con un retorno muy bueno para ella. ¿Dónde trabajaba ella? En una empresa en el exterior, y como es ahora, ¿no? Vives en Bolivia, pero trabajas en el exterior, o sea, todo con las tecnologías y la capacidad de comunicarte. Y lo dejó todo. Y le tomó un mes ubicarse en el contexto político, un mes que no producía, y de ahí el último mes toma la decisión. Me acuerdo que estábamos con Vivi y era un momento difícil porque no había recursos, habían gente dentro del propio PDC que estaban boicoteando a Roberto Castro, el presidente, que yo le agradezco eternamente su firmeza. Había boicot por todo lado. No salíamos en las encuestas, no había respaldo, solo algunos medios como ustedes nos daban espacio, pero realmente estábamos con unos limitantes y era un momento y ahí Catalina, Vivi, nos sentamos y les dije, miren, este es un momento muy difícil y tenemos que asumir una determinación yo estoy firme en seguir, pero no quiero sacrificar y no quiero que ustedes sufran consecuencias Y me quedé callado y la primera Vivi, ¿no? La Vivi es un profesor de Catalina en el ámbito de redes y lo demás. A mí me dijo que ella había sido clave en su campaña. ¿En estrategia o en qué? En todo. La primera vuelta. La segunda vuelta ya hubo cooperación de diferentes instancias. Qué importante que ha sido, ¿verdad? Sí, haber hablado de Catalina, de la esposa, en realidad de toda la familia, que es muy importante para él. Bueno, y parte de lo mucho que hemos conversado con Rodrigo Paz Pereira aquí en vivo. Hacemos una pausa, ya volvemos. Redes sociales debería trasladar el feriado de Todos Santos, si no, por el 91% y un 9% de quienes participaron con nosotros dijeron que no. Miriam, llegamos al final. Vámonos, nos vamos con Tufi. Sí, Tufi, buenas noches. Y nos vamos a descansar. Un abrazo grande a todo el país. Abrazo grande, Luciana, Miriam. Hasta mañana. Que descanses ustedes también. Vámonos. Buenas noches.